La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. William Osler. Buenas tardes, estimada doctora y queridos compañeros. Nosotros conformamos el grupo número 6, el cual está integrado por Flor Gallardo, Gabriela Pacheco, Michael Rubio, Nicole Tipán y quien les habla, Angeli Morocho. El día de hoy nosotros les hemos preparado un video acerca del tema del capítulo 34 del libro de Guyton, que dice resistencia del cuerpo a las infecciones, leucocitos, granulocitos, sistema monocito macrófago y finalmente les hablaremos sobre la inflamación. A continuación, vamos a hablar acerca de los leucocitos y cómo es su mecanismo de trabajo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo siempre va a estar expuesto a diferentes tipos de organismos, bacterias y virus. Es por esto que nuestro cuerpo ha desarrollado mecanismos de defensa. Entonces, podemos decir que estos mecanismos de defensa de forma muy general trabajan de dos maneras. La primera es destruyendo las bacterias o virus invasores a través de la fagocitosis, porque recordemos que hay células especializadas en fagocitar. Además tenemos el siguiente método que sería formando anticuerpos, ya que estos van a sensibilizar y destruir e inactivar a este tipo de células invasoras. Podemos decir que en lo que refiere al origen se forma parcialmente en la médula ósea, los que se llaman los granulocitos, los monocitos o inclusive algunos linfocitos, y parcialmente en el tejido linfático están los linfocitos y las células del plasma. Ya. A continuación voy a darles una características generales de los leucocitos. Ya, podemos decir que los leucocitos también se los conoce como células blancas y vamos a decir también que estas son unidades móviles, ya que se van a encontrar siempre en movimiento, y su forma de transportarse o de difundirse es a través de la sangre. De forma general podemos decir que los granulocitos y los monocitos tienen una capacidad especial para buscar y destruir a un invasor extraño. Bueno, como podemos ver en la pantalla, nosotros tenemos diferentes tipos de leucocitos en la sangre. De forma general son 6. Que serían los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Estos 3 podemos considerarlos polinucleares. Además, podemos decir que tienen una apariencia granular, como se puede observar en la pantalla. Además, podemos ver que cada uno de estos tiene diferentes porcentajes. Por ejemplo, los neutrófilos tienen 62%, los eosinófilos 2.3%, los basófilos 0.4%. Estas cifras son muy importantes al momento de nosotros tomarlo en cuenta, ya que si existe un aumento o una disminución, nos podría estar informando acerca de una alteración del cuerpo. Por ejemplo, si está un valor elevado de los basófilos, que de forma general es 0.4, y si se encuentra elevado podría darnos una idea de que la persona está sufriendo una neutrofilia, es decir, una enfermedad de tipo bacteriana, como lo podría ser la viruela. Es por esto muy importante tener en consideración estos porcentajes. Y ahora, si hablamos de los agranulares, tenemos los monocitos y los linfocitos. Estos tienen un porcentaje normal en lo que respecta a los monocitos de 5.3% y los linfocitos de un 30%. Además, también tenemos otro tipo de estructuras, de estructuras que podríamos encontrar en los leucocitos, que en este caso serían las plaquetas. Podemos decir que estas son fragmentos de
Son fragmentos de los glóbulos blancos y su función es muy importante ya que parten del mecanismo de coagulación o realizan este tipo de mecanismo. Y eso sería todo en cuanto a los tipos de leucocitos en la sangre. Además, podemos mencionar que de forma general también tenemos, en lo que respecta a las plaquetas, de 150.000 a 450.000 plaquetas. Bueno, además vamos a partir de la génesis o el origen de las células sanguíneas. Esto es muy importante ya que nosotros podemos ver cómo es el origen y a partir de qué células parten. Podemos decir que existe una diferenciación temprana de la célula madre hematopoyética. Como podemos decir, esta es multipotencial y se forma a partir de diferentes tipos de células madres comprometidas, formando dos linajes principales de glóbulos blancos, que serían los linajes mielonocíticos y linfocíticos, como podemos ver en la pantalla. La formación de las granulaciones, de los granulocitos y los monocitos, podemos decir que también se van a originar en la médula ósea. Vamos a ver desde dónde parten. En el número 1, nosotros tenemos a los mieloblastos. Y vamos a ver a través de esta flechita que continúa por los promielocitos. Esta célula puede diferenciarse hacia los megacariocitos, que es el número 3. Y van a terminar luego fragmentándose en plaquetas y por otro lado van a seguir su diferenciación a los metamielonocitos neutrófilos, que en este caso sería el número 4. Esto va a pasar por el metamielonocito neutrófilo joven, que es el número 5, luego al metamielonocito neutrófilo callado, número 6, y finalmente al neutrófilo, que encontramos en la parte final. En lo que respecta a la línea a la que puede diferenciarse entre mielanocito eosinófilo, sería el número 8. Luego va a bajar y encontramos el número 9, que es el metamielonocito eosinófilo y finalmente al eosinófilo. Y la línea de mielanocito basófilo es la número 11, que va hasta la del basófilo, que es la parte final. Y partiendo del mieloblasto se puede diferenciar los monocitos entre el 13 y el 16 y van a ir en camino hacia la sangre. Algo muy importante a destacar en esta imagen es que nosotros podemos ver cómo es la secuencia a través de su origen, que serían los mielanocitos, y cómo se van a transformar en eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Además, podemos mencionar que la misma producción de linfocitos y células plasmáticas se producen principalmente en diversos tejidos linfógenos, tales como lo son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas y diversas bolsas de tejido linfoide, entre otras partes del cuerpo. En lo que respecta al almacenamiento de los glóbulos blancos, podemos decir que lo hacen a través de la médula y van a estar o permanecer ahí hasta que sea necesario. En lo que respecta al almacenamiento de los linfocitos, podemos decir que se almacenan principalmente en diversos tejidos linfoides, a excepción de pequeños números que se transportan temporalmente en la sangre. A continuación, les voy a presentar la vida útil de las células sanguíneas, de algunas ya mencionadas. Por ejemplo, en la vida de los granulocitos podemos decir que una vez que ya son liberados de la médula ósea, normalmente viven de 4 a 8 horas y van a circular en la sangre. Y incluso otros van a durar un poquito más, que sería de 4 a 5 días en los tejidos donde lo requiera.
En lo que respecta a la vida útil de los monocitos, podemos decir que es de 10 a 20 horas en la sangre, antes de pasar a través de la membrana de los capilares hacia los tejidos. Una vez que los tejidos se hinchan a tamaños como muy grandes, van a convertirse estos en macrófagos tisulares y podemos decir que inclusive puede llegar a vivir meses. En lo que respecta a las plaquetas, van a ser reemplazadas cada 10 días, es decir, van a tener un tiempo de vida de 10 días y van a volver a regenerarse. Y finalmente, los linfocitos tienen una vida útil de semanas o meses, y gracias a esto podemos decir que el hecho de que se están regenerando, otros que están comenzando su vida, nos ayuda mucho a proteger a nuestro sistema inmune. A continuación, mi compañero nos ayudará con la explicación de diferentes temas que nos ayudarán a profundizar. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar sobre los neutrófilos y macrófagos que nos defienden frente a las infecciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son sobre todo los neutrófilos y los macrófagos tisulares los que atacan y destruyen a las bacterias, los virus y otros factores lesivos. Como sabemos, los neutrófilos son células maduras que tienen la capacidad de destruir, de atacar a las bacterias, mientras que los macrófagos aparecen en la vida como monocitos, pero estos al momento de ingresar a los tejidos se convierten, aumentan de tamaño y se convierten en macrófagos. Ahora tenemos los leucocitos que entran en los espacios tisulares mediante diapédesis. ¿Qué significa la diapédesis? La diapédesis es el paso de elementos formes de la sangre a través de las fenestraciones en los capilares para dirigirse al foco de la infección sin que se produzca lesión capilar. Como vemos en las imágenes, tenemos que la presencia de neutrófilos que se pasan mediante los poros a la inflamación o a los tejidos inflamados. Los leucocitos se mueven a través de los tejidos por amebomotion. ¿Qué significa esto? Es tejido que tiene movimiento ameboide. Los neutrófilos y los macrófagos tienen la capacidad de tener una velocidad de 40 milímetros por minuto, lo que nos ayuda al proceso de inflamación y para recuperar el tejido inflamado. Ahora les voy a explicar sobre los leucocitos que son atraídos a las zonas del tejido inflamado mediante quimiotaxia. Aquí tenemos un gráfico que nos representa la quimiotaxia, que es un fenómeno donde las sustancias químicas hacen que los neutrófilos y los macrófagos se muevan hacia ellas. Pero para eso también tenemos sistemas o procesos en los cuales se va a producir la quimiotaxia. Primero tenemos algunas toxinas bacterianas o víricas, entre las cuales tenemos el estafilococos, estreptococos. Segundo, tenemos productos degenerativos de los tejidos inflamados. Al momento de tener algún tejido inflamado, estos productos se hacen presentes para realizar o ver que estamos con algún tejido inflamado. Tenemos tercero, varios productos de reacción del complejo del complemento activados en los tejidos inflamados. Al momento de tener un tejido inflamado, siempre hay la secreción de sustancias químicas, los cuales son activados por el complejo del complemento. Y por último tenemos varios productos de reacción causados por la coagulación del plasma en la zona inflamada, así como otras sustancias. Esto es muy importante al momento de lesionarnos algún capilar, ya que, como sabemos, la coagulación del plasma nos ayuda a taponar esa lesión para que no siga saliendo la sangre. Ahora les voy a hablar sobre la fagocitosis, que es la función principal de los neutrófilos y los macrófagos. ¿Qué significa la fagocitosis? Significa ingestión celular de agente ofensivo, los cuales deben seleccionar el material que fagocitan, ya que no van a fagocitar células buenas, entonces tienen que fagocitar células malas o cancerígenas,
pero esto depende de, entre más rugosa la superficie, más probabilidad que se fagocite, ya que por lo general los tejidos tienen una superficie lisa, que son impermeables a la fagocitosis. También tenemos las sustancias naturales del cuerpo, tienen una cubierta proteica, mientras que los tejidos muertos y agentes extraños no, lo cual los hace susceptibles. Asimismo, el sistema inmunitario produce anticuerpos frente a los microorganismos infecciosos, como las bacterias. Estos se adhieren entonces a las membranas bacterianas y por tanto hacen que las bacterias especialmente susceptibles a la fagocitosis. A continuación les voy a explicar sobre la fagocitosis por los neutrófilos. Como sabemos, los neutrófilos que son células maduras que tienen la capacidad de destruir bacterias inclusivamente en el torrente sanguíneo. Al momento de fagocitar alguna sustancia bacteriana o vírica, como primer lugar tenemos que se une a la partícula y después proyecta pseudópodos alrededor de esta, encontrándose entre sí en el lado opuesto para fusionarse. Esta acción crea una cámara cerrada alrededor de la partícula, lo cual se invagina al interior para formar una vesícula fagocítica, también conocida como fagosoma, que flota libremente dentro del citoplasma. En esta imagen tenemos los neutrófilos, que tienen una característica de ser 3 partículas con un color morado. A continuación les voy a hablar sobre la fagocitosis por los macrófagos. Como hemos visto, los macrófagos que en una vida temprana se convierten en monocitos, pero al momento que entran a los tejidos se duplican hasta 5 veces más y se convierten en macrófagos. Son capaces de fagocitar hasta 100 bacterias y engullir partículas mucho más grandes que los neutrófilos. En este gráfico tenemos el proceso de fagocitosis de los macrófagos. Como un primer paso tenemos que el virus se encuentra fuera de la membrana y adentro tenemos los lisosomas. En el segundo proceso tenemos que el virus entra a la partícula. En el tercer permanece ahí cautiva. Aquí se enrollan todos los lisosomas. En la quinta tenemos que se produce una fagocitosis, y en la sexta es cuando ya los desperdicios salen completamente de la membrana. Ahora bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el sistema celular monocito macrófago o sistema retículo endotelial. Como nuestro compañero nos explicó previamente, los monocitos, al pasar a los tejidos, se convierten en macrófagos, como podemos observar en la imagen. Ahora bien, los macrófagos se convierten en macrófagos fijos que permanecen en los tejidos de meses hasta años hasta que sean necesarios para su utilización. Ahora bien, debemos tener en cuenta que los macrófagos fijos tienen la misma capacidad que los macrófagos móviles. ¿Qué quiere decir? Que estos fagocitan partículas extrañas, virus, bacterias o tejido necrosado. De igual manera, el sistema retículo endotelial está formado por partículas de macrófagos fijos, macrófagos móviles y células endoteliales. Continuando con los sistemas de macrófagos, tenemos a los macrófagos tisulares en piel y tejidos subcutáneos, también llamados histocitos. Como sabemos, la piel es la primera barrera en contra de patógenos, mientras ésta se encuentre sana, pero cuando ésta tiene alguna ruptura, los macrófagos se encargan de controlar la infección que se puede dar sobre la misma, como podemos observar en la imagen. Ahora bien, les vamos a hablar sobre los macrófagos en los ganglios linfáticos. Debemos tener en cuenta que ninguna partícula puede como tal pasar directo a la circulación sanguínea, pero si la partícula no se destruye localmente, esta pasa a la linfa y por ende al sistema linfático. El recorrido que realiza la linfa ingresa por los conductos linfáticos aferentes hacia la cápsula, pasa al subescapular del seno en el siguiente recorrido, llegando hacia el ilio, que se une con el conducto de los linfáticos eferentes.
Estos dan continuación con la circulación venosa. Debemos tener en cuenta que la linfa pasa alrededor de los senos linfáticos, los cuales están formados por una cantidad muy grande de macrófagos tisulares que ayudan a fagocitar las partículas que pasaron previamente. Hablando de los macrófagos alveolares en los pulmones, se toma en cuenta que las partículas ingresan también directamente a los pulmones como virus o bacterias, y estos se fagocitan gracias a los macrófagos tisulares que se encuentran en los alvéolos pulmonares. De tal manera que si la partícula es digerible, los macrófagos hacen su proceso de fagocitosis y la eliminan hacia el tejido linfático. Mientras que si la partícula no es digerible, estos se encargan de formar una cápsula alrededor del objeto extraño y la mantienen apartada para que esta no se expanda. Como podemos observar, tenemos aquí la imagen de un alvéolo capilar y de esta manera tenemos aquí los macrófagos. Continuando con los macrófagos en sinusoides hepáticos, o también llamados células de Kupffer, debemos saber que otra manera en la que virus y bacterias ingresan a nuestro organismo es a través del tracto gastrointestinal, ya que mediante los alimentos pueden inmiscuirse y pasar a la mucosa gastrointestinal, de tal manera que esto puede llegar a la circulación portal. Antes de que la circulación portal regrese a la circulación general, esta tiene que pasar por los sinusoides hepáticos. Estas células tienen las células de Kupffer, las cuales se encargan de fagocitar de una manera tan espléndida que no pasa ninguna partícula extraña a través de ellas, y esta se caracteriza por tener una fagocitosis extremadamente rápida de aproximadamente 0.01 segundos. Para finalizar, tenemos los macrófagos del vaso y la médula ósea. Cuando ciertas partículas extrañas llegasen a pasar a la circulación general, tenemos estos dos métodos por los cuales se van a eliminar. Tenemos al vaso y a la médula ósea. El vaso tiene un sistema parecido a los ganglios linfáticos, ya que ingresa a través de la trabécula hacia la pulpa roja, en la cual existe una gran cantidad de macrófagos tisulares, y estos se encargan de fagocitar células extrañas, patógenas, entre muchas otras. De igual manera, este vaso tiene una función primordial en lo que es la degradación de los glóbulos rojos, que ya cumplen con su ciclo de vida, que como sabemos son 120 días. La exposición hace referencia a la inflamación, así como al papel que cumplen tanto los neutrófilos como los macrófagos dentro de la misma. Para ello es importante iniciar definiendo que la inflamación es la respuesta inicial del organismo ante la presencia de estímulos. Es importante destacar que tenemos tres tipos de estímulos: los mecánicos, químicos y microbianos. Dentro de los estímulos mecánicos podemos mencionar como ejemplo al esguince de tobillo. Un estímulo químico es la exposición al calor, y finalmente los estímulos microbianos tenemos como ejemplo la presencia de inflamaciones debido a ya sea por virus o bacterias. Es importante decir que la respuesta inflamatoria es una respuesta que se desencadena de manera rápida debido a la activación conjunta de fagocitos. ¿Qué son los fagocitos? Son células encargadas de destruir a los agentes extraños. Dentro de la práctica clínica es importante que nosotros, como futuros profesionales de medicina, sepamos distinguir que existen signos logísticos de la inflamación, los cuales los podremos observar a través del examen físico. ¿Y cuáles son estos signos? Como podemos observar en la imagen, tenemos a los signos de calor, rubor, dolor, tumor o también denominado como edema, y finalmente la impotencia funcional de la estructura afectada. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo se producen estos signos flogísticos de la inflamación. Para esto debemos identificar dos estadios principales dentro de un proceso inflamatorio. Primero tenemos al estadio vascular y un estadio celular. Primero les voy a hablar acerca del estadio vascular. En este estadio se va a producir principalmente una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos.
dando así como resultado la aparición de estos signos flogísticos. Para esto, a continuación, les voy a presentar un video. En el estadio vascular, las arterias y las vénulas cercanas al sitio se constriñen brevemente. Después se dilatan. La dilatación genera congestión que junto con la permeabilidad aumentada lleva al movimiento de líquidos hacia el tejido afectado, dando como resultado los 5 signos clásicos de la inflamación: rubor, tumor, calor, dolor y disminución de la función. El proceso inflamatorio se caracteriza por la presencia de 4 fases fundamentales. Primero, vamos a ver la presencia de una vasodilatación de los vasos sanguíneos locales. Esto produce el aumento del flujo sanguíneo local, razón por la cual vamos a observar que en la estructura afectada por inflamación se va a presentar rubor y aumento de la temperatura. Otra de las características es el aumento de la permeabilidad de los capilares, favoreciendo así lo que es el proceso de diapédesis, que ya lo vimos anteriormente. Este proceso permite la salida de más plasma y también de células sanguíneas hacia el medio intersticial. Y como ya hemos estudiado anteriormente, la acumulación de líquido en el medio intersticial va a producir una hinchazón y dolor en la zona inflamada. Otra de las características hace referencia a la migración y activación de los fagocitos, pues la vasodilatación y la mayor permeabilidad de los capilares permiten que los fagocitos puedan acceder a la zona de la inflamación. ¿Y cómo acceden? Pues estos son atraídos mediante el proceso de quimiotaxis. Una vez que son atraídos por este proceso, llegan tanto los neutrófilos como los macrófagos al lugar de la inflamación y de esta manera van a cumplir su función, que es la de fagocitar. Y finalmente tenemos que la inflamación se caracteriza por la formación de pus. Un aspecto muy importante a considerar dentro del proceso inflamatorio es que este está mediado por unas sustancias químicas. Las principales vienen a ser la histamina, la bradicina, la serotonina, las prostaglandinas y las linfocinas. Estas últimas son producidas por las células T. ¿Y qué van a hacer estas sustancias químicas? Pues su principal función es que estas van a activar el sistema de macrófagos. ¿Y con qué finalidad se activan los macrófagos? Pues estos van a tener la función de destruir los tejidos que han sido infectados por la inflamación. Una vez que hemos visto a breves rasgos acerca del proceso inflamatorio, vamos a adentrarnos más para conocer cómo es que se produce este. Para lo cual les voy a hablar ahora sobre la respuesta de los macrófagos y neutrófilos durante el proceso inflamatorio. Primero vamos a tener en cuenta que existen 4 líneas de defensas ante una inflamación o una infección. La primera línea de defensa está dada por los macrófagos tisulares. A pocos minutos de que se dé una inflamación, los macrófagos tisulares se van a activar y aquí tenemos 3 ejemplos principales. Como se observa en la imagen, cuando existe una inflamación en el tejido subcutáneo, se van a activar principalmente los histocitos. En cuanto a los pulmones, los primeros en activarse van a ser los macrófagos alveolares. Y en el cerebro, los primeros macrófagos en activarse van a ser la microglía. Una vez que se activan los macrófagos, comienzan de forma inmediata su función de fagocitar. El primer efecto es que se produce un agrandamiento de cada una de estas células de macrófagos. Muchos de estos se van a desprender y se van a volver móviles. ¿Y con qué finalidad se vuelven móviles? Pues de esta manera los macrófagos van a poder formar la primera línea de defensa. Ahora bien, les voy a hablar acerca de la segunda línea de defensa contra un proceso inflamatorio. En este caso vamos a tener como principales entes a los neutrófilos presentes en el área inflamada. El primer paso es que aproximadamente alrededor de 1 hora después de que se ha producido la inflamación, vamos a observar cómo los neutrófilos comienzan a invadir el área inflamada desde la sangre. Aquí observamos que la imagen viene desde la sangre y se dirige hacia el área donde se ha producido la inflamación. Esta invasión de los neutrófilos se da gracias a la presencia de citocinas
inflamatorias, tal como se observa en la imagen, al igual que gracias a productos bioquímicos que son producidos por los tejidos inflamatorios. Una vez que los neutrófilos se han dirigido hacia el lugar de la inflamación, estos van a iniciar 3 reacciones. Primero, los neutrófilos van a causar una mayor expresión de moléculas de adhesión. Como podemos observar, principalmente se dirigen a las selectinas. Estas moléculas de adhesión, junto con la activación de la integrina, van a hacer que los neutrófilos se adhieran a las paredes de los capilares y de las vénulas, tal como se observa en la imagen. Esto se va a producir en el área inflamada. ¿Y cómo se denomina este proceso? Pues se lo conoce como marginación. La siguiente reacción que se produce es que hacen que las uniones intercelulares que se observan entre las células endoteliales presentes en los capilares y las vénulas pequeñas se aflojen, tal como se observa en la imagen. ¿Y esto con qué finalidad? Pues permite que las aberturas sean lo suficientemente grandes para que los neutrófilos se arrastren a través de los capilares. Y como ya hemos visto anteriormente, a este proceso se lo denomina como diapédesis. Luego del proceso de la diapédesis, la siguiente reacción que se va a producir es la quimiotaxis. Esto con la finalidad de responder a las señales químicas que se producen al momento de la inflamación. De esta manera, los neutrófilos se van a dirigir hacia el lugar de la inflamación. Una vez que estos llegan al lugar de la inflamación, al transcurso de varias horas después, este lugar se va a llenar de varios neutrófilos, debido a que los neutrófilos de la sangre ya son células maduras y de esta manera ya van a estar listos para comenzar su función de fagocitar y de esta manera eliminar la materia extraña que se encuentra en el medio interno de la inflamación. Como ya mencioné anteriormente, el área de la inflamación se va a llenar de neutrófilos. Esto puede conducir a que durante la inflamación se presente una neutrofilia, pues como bien sabemos, el valor normal de los neutrófilos va desde un rango de 4.000 a 5.000. No obstante, durante un proceso inflamatorio, este se puede multiplicar de 4 a 5 veces más, dando así un valor de alrededor de 15.000 a 25.000 neutrófilos. ¿Y por qué se causa esta neutrofilia? Pues esta se debe a que los productos de la inflamación que ingresan al torrente sanguíneo son transportados a la médula ósea. Una vez que entran a la médula ósea, estos son almacenados y movilizados hacia la sangre circundante. Esto hace que durante un proceso de inflamación existan más cantidades de neutrófilos. Finalmente tenemos a la cuarta línea de defensa. En este caso nos vamos a referir al aumento de la producción tanto de granulocitos como monocitos. ¿Y cómo se da este aumento de producción? Pues está mediado gracias a la médula ósea, tal como se observa en la imagen. Un dato muy importante es que deben pasar alrededor de 3 a 4 días para que tanto los granulocitos como los monocitos recién formados alcancen la etapa de dejar la médula ósea. Otro dato muy importante es que si el estímulo del tejido inflamado continúa, la médula ósea puede seguir produciendo grandes cantidades durante meses o incluso años, tanto de granulocitos como de monocitos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿debido a qué se da un aumento de la producción de granulocitos y monocitos? Esto se debe a la presencia de factores estimulantes de colonias que posee la médula ósea. Principalmente tenemos a 3 factores. Como se observa en la imagen, tenemos al factor estimulante de colonias que va a estimular los granulocitos y monocitos. En abreviaturas, este se conoce como el factor GM-CSF. El siguiente factor es el factor estimulante de colonias que va a estimular la producción de granulocitos. Su denominación es GCSF. Y finalmente, el último factor estimulante va a ser el que estimula las colonias de monocitos y su denominación es MCSF.
La última de las características dentro del proceso inflamatorio es la formación de pus. ¿Y por qué se forma esta? Pues al fagocitar los gérmenes, muchos de los fagocitos mueren, formando así esta sustancia. La pus es un líquido espeso que puede presentarse ya sea de color amarillo o blanquecino, formado por una mezcla tanto de suero sanguíneo, bacterias muertas y glóbulos blancos, los cuales murieron después de fagocitar grandes cantidades de bacterias, agentes patógenos o sustancias extrañas que se presentan en el proceso de la inflamación. Ahora les voy a hablar sobre los eosinófilos. Los eosinófilos son un tipo de glóbulo blanco que es muy importante para el sistema inmunológico del cuerpo. Ahora, los eosinófilos son un tipo de leucocito granulocito. ¿Qué significa esto? Que tiene gránulos en su citoplasma. Ahora, los eosinófilos son fagocitos débiles y exhiben quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es un proceso biológico en el cual algunas sustancias como las células pueden responder a señales químicas que a su vez llevan a su movimiento a sus consecuencias, hacia ellas. Ahora tenemos dos tipos, quimiotaxis positiva y quimiotaxis negativa. La quimiotaxis positiva es aquella en donde las células se desplazan a una sustancia con mayor concentración, mientras que la quimiotaxis negativa es donde las células se ven alejadas de algunas sustancias que pueden actuar como repulsivas. Un ejemplo de esto son el movimiento de las bacterias hacia sustancias nutritivas. ¿Por qué? Estas pueden percibir sustancias con alta concentración, lo que a su vez lo lleva hacia ellas. Los eosinófilos constituyen alrededor del 2% de la sangre periférica del ser humano. Tenemos dos términos para referirnos al aumento y la disminución. La eosinopenia se refiere a la disminución de los eosinófilos en la sangre periférica del ser humano y la eosinofilia se refiere a un aumento en la sangre periférica. Ahora bien, podemos ver las posibles causas. Pueden ser estrés agudo, pueden ser infecciones bacterianas graves o respuesta normal al estrés físico. Y las posibles causas de la eosinofilia son infecciones parasitarias, enfermedades alérgicas como el asma y la rinitis alérgica y las enfermedades autoinmunes, entre otras. A continuación les voy a indicar algunas enfermedades causadas por la eosinofilia, como lo es la esquistosomiasis. Es una infección parasitaria causada por el gusano Schistosomas que se encuentra aproximadamente en un tercio de la población en desarrollo, como lo son Asia, África y América del Sur. Se estima que entre el 85 y 90% de estos casos de esquistosomiasis se encuentran en África. Otro ejemplo es la triconosis. Es una enfermedad parasitaria causada por el consumo de la carne cruda o insuficientemente cocida de animales infectados con el parásito Legionella. A continuación les voy a indicar un video sobre eso. Esto que acabas de ver en pantalla no son hormigas, tampoco son moscas ni ningún insecto, ni mucho menos una multitud en temporada de ofertas. Esto que acabas de ver son nuestras células del sistema inmunológico tratando de atacar a un parásito. Estos parásitos, conocidos también como helmintos, son responsables de una gran cantidad de infecciones que nos pueden generar problemas gastrointestinales. Las células que acabas de observar son conocidas como eosinófilos, las cuales tienen un mecanismo de defensa bastante interesante. Como puedes observar, son células bastante diminutas que en comparación con el tamaño de este helminto no podrían comérselo ni mucho menos digerirlo. Por lo tanto, lo que hacen es liberar una serie de bombas con gránulos que contienen proteínas que van a ir degradando poco a poco las paredes de este gusano. Si quieres aprender más sobre esto, sígueme para que no te pierdas ningún video. Ahora bien, voy a hablarles sobre los basófilos. Los basófilos son un tipo de glóbulo blanco o leucocito perteneciente a la familia de los granulocitos, que tienen gránulos en su citoplasma. Ahora bien, en comparación con los neutrófilos y los eosinófilos, están en menor cantidad en la sangre, porque constituyen el 0,25 a 0,50% de la sangre del ser humano. Ahora bien, un dato curioso es que estos se pueden teñir de colorantes básicos, como la extinción de Wright, que a su vez revela sus gránulos de manera distintiva. Les voy a hablar sobre las funciones, como lo son la respuesta inflamatoria. Estos liberan histamina, que a su vez ayuda a la permeabilidad vascular. Otra función es la reacción alérgica, que al liberar, como dije anteriormente, la histamina y otras sustancias, provocan síntomas como picación e inflamación. Otros síntomas, la defensa contra parásitos y la interacción con linfocitos. Ahora bien, el aumento o disminución de los basófilos en la sangre a través de un hemograma completo puede tener varios significados clínicos, como lo son la basofilia y la vasopenia. La basofilia hace referencia al aumento de basófilos en la sangre
y la vasopenia hace referencia a la disminución de basófilos en la sangre. Podemos hablar de varias implicaciones, como las reacciones alérgicas, parasitosis, ya que al tener una infección parasitaria pues los basófilos disminuyen, los trastornos mieloproliferativos como lo son la leucemia mieloide y el hipertiroidismo. Algunas implicaciones de la vasopenia son estrés físico o emocional, insuficiencia suprarrenal, infecciones severas, y a continuación les voy a dar un video. Hola, mi nombre es Emiliano Hernández y hoy te voy a decir quiénes son los basófilos. Estos forman parte de las células con glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Se clasifican como granulocitos, pues como su nombre lo dice, contienen muchos gránulos en su interior. La razón de su nombre se debe a que se tiñen con colorantes básicos, por sus grandes y abundantes gránulos que cubren su núcleo bilobulado. Respecto a la cantidad, estos son los menos abundantes, siendo menos del 1% de glóbulos blancos circulantes en sangre. Sus gránulos pueden ser azurófilos o primarios, que son lisosomas, y secundarios o específicos, que contienen sustancias como la heparina, que es un anticoagulante, y la histamina y heparosulfato, que son vasoactivos, haciendo más grandes los vasos sanguíneos que eran pequeños. Junto con los eosinófilos y mastocitos, funcionan en conjunto con anticuerpos para matar y expulsar parásitos helmintos, o también conocidos como gusanos. Otras características de los basófilos son que también tienen leucotrienas e interleucinas 4 y 3. Su membrana tiene muchos receptores de EGC, siendo activados provocando las reacciones alérgicas. Sus interleucinas promueven síntesis de anticuerpos IgE y son muy similares a los mastocitos. Eso sería todo lo más relevante sobre los basófilos. Los leucocitos, también denominados glóbulos blancos, constituyen una parte fundamental de la defensa del cuerpo humano contra infecciones y enfermedades. Esto varía entre 6.000 a 10.000 en la sangre. También podemos decir que el aumento se lo denomina como leucocitosis y la disminución leucopenia. A continuación, algunos ejemplos, como lo son: la boca casi siempre está encontrada con bacterias, como lo son las piroquetas, que son un grupo de bacterias helicoidales, y las neumocócicas, que a su vez en conjunto están presentes a menor grado en el tracto respiratorio. Otro ejemplo es el tracto gastrointestinal, que está especialmente cargado de bacterias del colon. Como consecuencia, dentro de 2 días posteriores a que la médula ósea dejó de producir glóbulos blancos o leucocitos, se producen úlceras en la boca y el colon, o también se puede producir una infección respiratoria grave. Un dato muy importante es que si no hay un tratamiento contra esta infección, a menudo se produce la muerte en menos de una semana al contraer la leucopenia total aguda. Ahora les voy a hablar sobre la leucemia. ¿Qué es la leucemia? La leucemia se caracteriza por el incremento anormal de células, como lo son los glóbulos blancos, en la sangre circulante. Tenemos 2 tipos: la leucemia linfocítica y la mielógena. La leucemia linfocítica es causada por la producción anormal de células linfocíticas u de otros tejidos linfocíticos que parten desde ahí y se esparcen por todo el cuerpo. Tenemos la leucemia mielógena, que comienza con la producción cancerosa de células mielógenas jóvenes en la médula ósea y que a su vez después se esparcen por todo el tejido. Ahora bien, un dato muy importante es que por lo general, cuanto más indiferenciadas las células, más aguda va a ser la leucemia, lo que a su vez lleva a su muerte si no es tratada a tiempo. Ahora bien, para finalizar con nuestra exposición, vamos a realizar un experimento sobre la extracción sanguínea. Esto con la finalidad de abordar el tema que expusimos el día de hoy. Mediante una biometría hemática vamos a analizar las células sanguíneas, como son los neutrófilos, basófilos, entre muchas otras. Para realizar la extracción sanguínea vamos a utilizar alcohol, torundas, equipo B-container con su cápsula respectiva, un tubo y un torniquete. Para proceder a la extracción sanguínea con jeringa, primero le pedimos al paciente que haga puño su mano. Y procedemos a aplicar el torniquete. Ahora bien, limpiamos con una torunda.
y procedemos a la extracción. Ahora bien, retiramos el torniquete y le pedimos al paciente que abra el puño. Con otra torunda procedemos a sostener. Respire, por favor. Ya. Esta es la muestra que nos va a servir para la biometría hemática. Ahora bien, para finalizar nuestra exposición, queremos presentarles la maqueta que hemos realizado de las células sanguíneas con las células que nuestra compañera nos explicó anteriormente, como son los linfocitos, las plaquetas, los basófilos, eosinófilos, entre muchos. Finalmente, como retroalimentación, hemos realizado una carpeta de archivos que nos ayudará a entender de mejor manera el tema, al igual que una carpeta de videos que les pasaremos por el grupo de WhatsApp. De igual manera, gracias por ver este video y también tenemos un quiz con el que nos pueden ayudar.